¿Alguna vez te has imaginado descubrir que la vida que conocías, la rutina que considerabas segura y familiar, era solo una fachada? Esa sensación de que todo está en su lugar, la armonía, la confianza, ¿todo eso de repente se hace añicos? Bueno, eso es exactamente lo que me pasó. Y todo comenzó con un simple acto, repetido religiosamente durante 35 años. La escena, grabada en mi memoria, es nítida. Mi padre, todas las noches antes de acostarse, guardaba su billetera debajo de la almohada. Un ritual, una costumbre, algo tan arraigado en nuestras vidas que nunca lo cuestioné. Era nuestra normalidad, la rutina que nos mantenía unidos, que nos daba seguridad. Una de esas cosas que ni siquiera notas, ¿sabes? Simplemente sucede, y ya está. La vida seguía, con la tranquilidad de un río en calma. Pero lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sorprendido mirando algo mundano, sin darle la más mínima importancia? Esa llave colgada en la pared, el búho, olor a café por la mañana, la caricia de tu padre en el hombro, cosas tan presentes, tan parte de nuestra vida cotidiana, que ni siquiera las cuestionamos. Y de repente, algo cambia. Una pequeña grieta en la superficie, una fisura que empieza a extenderse, amenazando con tragárselo todo. La verdad es que la vida es experta en jugarnos malas pasadas, y a veces la normalidad, esa supuesta zona de confort, esconde secretos oscuros, historias que jamás imaginamos, secretos que, al revelarse, lo cambian todo, cambian nuestra percepción de las personas que amamos, de nosotros mismos, del mundo. Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿Has pasado por esto alguna vez? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo no anda bien, incluso sin saber qué? ¿Esa intuición, esa sensación persistente que te sigue molestando? Quédate conmigo hasta el final, porque mi historia, la historia de mi familia, es un torbellino de emociones, descubrimientos y revelaciones. Una historia sobre secretos, mentiras y la búsqueda desesperada por comprender qué sucedió realmente. La billetera, el objeto aparentemente inofensivo que desencadenó una avalancha de emociones. La billetera, que durante años permaneció en silencio bajo la almohada, guardando un secreto que jamás podría haber imaginado. Un secreto sobre vidas dobles, sobre familias ocultas, sobre la complejidad del alma humana. Todo empezó con una emergencia. Un día que parecía igual a tantos otros, pero que lo cambió todo. Un día que me llevó a una encrucijada, a un camino lleno de misterio, sorpresa y dolor. Y fue allí, en ese momento de fragilidad, que la verdad salió a la luz, brutal e implacablemente. Pero, ¿cómo llegamos allí? ¿Qué había detrás de esa rutina? ¿Qué escondía esa billetera, tan bien guardada? Sigue los siguientes pasos de esta historia, porque lo que viene a continuación puede dejarte sin aliento. Ese día, la emergencia, la prisa, el miedo, todo me nublaba la mente. Pero en medio de todo eso, la necesidad casi instintiva de agarrar la billetera. Necesitábamos nuestros documentos, nuestras tarjetas, cualquier cosa que pudiera ayudarnos en ese momento. Y fue allí, en ese instante, que se reveló la primera pieza del rompecabezas. Con manos temblorosas, abrí mi billetera. Y la escena que siguió, una fotografía, la conmoción, la sorpresa, el desconcierto, la imagen de una sonrisa que no era mía, de un abrazo que no era mío, de una familia que no conocía. Y en ese instante, todo cambió. La normalidad se hizo añicos. La confianza, la certeza, la seguridad, todo se evaporó. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. ¿Qué harías en mi lugar? Si de repente te encontraras con un descubrimiento como este, ¿qué te ha llamado la atención? Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Qué emoción te embargó? Compártelo conmigo, porque tu historia, tu experiencia, también es importante. Y es precisamente este tipo de intercambio, esta conexión, lo que hace especial a este canal. Si sientes lo mismo que yo, si te picó la curiosidad o te embargó la emoción, dale a me gusta. Es muy importante para mí y para YouTube entender la relevancia de este contenido para que podamos compartir esta historia con más gente. Y si, como a mí, te encantan las historias reales, llenas de emoción y misterio, suscríbete al canal
y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más gente con este tipo de contenido. Porque la verdad es que juntos podemos transformar esta historia en algo aún mejor, en algo que inspire, que conmueva, que te haga reflexionar. Y créeme, lo que viene a continuación te sorprenderá. Ese día, el recuerdo aún duele. La rutina, la seguridad, todo desmoronándose en cuestión de segundos. La vida, con su imprevisibilidad, nos pilló por sorpresa. Una ambulancia, las sirenas rompiendo el silencio de la tarde. Desesperación en nuestros ojos, angustia en el aire. La noticia fue como un puñetazo en el estómago. Una fuga. Mi padre, ese hombre fuerte, que siempre había sido mi refugio, allí, vulnerable, dependiendo de nosotros. La escena en el hospital, las prisas, los médicos, las enfermeras, un torbellino de emociones, de miedo, de incertidumbre. La vida, en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en algo completamente diferente. La normalidad, la rutina que nos había acompañado durante tantos años, simplemente desapareció. El impacto fue devastador. La repentina transformación en mi vida, en mi psique, me marcó profundamente. Mi mentalidad, mi forma de ver el mundo, necesitaba cambiar. Fue como si se abriera un telón, revelando las bambalinas de una obra que creía conocer. En medio del caos, había que tomar decisiones que afectarían no solo a mi padre, sino a toda la familia. La verdad oculta, que hasta entonces residía en las sombras, comenzó a manifestarse de formas inesperadas. El viaje, en busca de respuestas, de comprensión, comenzó en ese momento. El impacto de ese día, de esa noticia, aún resuena hoy. La fragilidad de la vida expuesta de forma tan cruda. La importancia de valorar cada momento, cada sonrisa, cada abrazo. La necesidad de estar presente, de cuidar, de amar. En medio de todo esto, la búsqueda de la verdad, la necesidad de comprender qué estaba sucediendo. ¿Dónde estaban las respuestas? ¿Por qué la vida nos juega estas malas pasadas? La sensación de impotencia, la angustia de no saber qué hacer, el miedo a perder a nuestros seres queridos. Todo esto, sumado a la sorpresa del descubrimiento, me creó un nudo en la garganta, una sensación de vacío. Y, en medio de todo este revuelo, la cartera, el objeto que parecía insignificante, pero que contenía la clave para desentrañar un misterio. Ese momento, en ese hospital, fue el punto de partida de una investigación, de un viaje en busca de la verdad que cambiaría mi vida para siempre. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. La imagen de mi padre en la cama del hospital, la fragilidad del ser humano expuesta de forma impactante, las máquinas, los cables, las miradas preocupadas, la vida suspendida de un hilo, la sensación de impotencia, de no poder hacer nada para aliviar el dolor, para revertir la situación. Ese día, la interrupción de la rutina, el cambio abrupto, me sumió en un abismo de emociones. La empatía que sentía por mi padre, por mi familia, se mezclaba con la curiosidad, con la necesidad de comprender qué estaba pasando, la urgencia de encontrar respuestas, la búsqueda incansable por desentrañar el misterio oculto tras ese derrame cerebral, y sobre todo, la esperanza de que todo saliera bien, la esperanza de que la vida volviera a la normalidad, la esperanza de que la verdad, por dolorosa que fuera, nos trajera algún tipo de consuelo. La transformación interna que experimenté fue grande, pero necesitaba seguir adelante. Lo que no sabía era que, dentro de la cartera, una verdad oculta aguardaba ser revelada. El viaje apenas comenzaba, y el impacto del descubrimiento sería mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Amor, familia, lealtad, traición, la búsqueda de identidad, verdad, perdón. Todo esto, mezclado en un torbellino de emociones, me guiaba. Con cada paso, me sentía más cerca de la revelación, pero también más lejos de la persona que era antes de ese día. La vida es un viaje, y cada uno escribe su propia historia. La mía, a partir de 1900. Ese día, tendría un nuevo capítulo, una nueva trama, una nueva perspectiva. Las decisiones que tendría que tomar lo cambiarían todo. Comenta a continuación. Impactado, la prisa, el hospital, la aprensión, la vida en suspenso y,
En medio de todo este caos, una necesidad, una urgencia, necesitábamos la billetera. En medio de la angustia, la razón prevaleció. Los documentos, las tarjetas, cualquier cosa que pudiera ayudar en ese momento de fragilidad. La búsqueda casi instintiva de algo que parecía esencial. La billetera, un objeto trivial, pero que en ese instante se volvió crucial. La tensión llenaba el aire. Con cada paso, cada segundo, la expectativa crecía. ¿Qué contenía? ¿Qué secretos se revelarían? La curiosidad, mezclada con el miedo, impulsó mi búsqueda. La transformación a partir de ese momento cambiaría el curso de mi vida. La banda sonora crecía, el suspense flotaba en el aire, la cámara enfocaba cada detalle, la búsqueda de la cartera, en los bolsillos, en los cajones, en cada rincón de la casa. La ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. ¿Qué encontraríamos allí? ¿Qué revelaciones nos aguardaban? Ese objeto aparentemente ordinario albergaba un misterio que pronto se desvelaría. Las decisiones que tendría que tomar estaban directamente relacionadas con ese momento. La verdad oculta, acechando en las sombras, estaba a punto de salir a la luz. El viaje en busca de la verdad, la búsqueda de respuestas, se intensificaba con cada instante. La adrenalina me subía por las venas. El corazón me latía con fuerza. La búsqueda incesante, la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarnos. Con cada objeto que volvíamos del revés, la expectación crecía. ¿Qué contenía la cartera? ¿Cuál sería el impacto del descubrimiento? La curiosidad, el afán de saber me impulsaban. Mi mente se concentró, mi atención se redobló. La búsqueda de la cartera, un momento crucial, el punto de partida de una nueva etapa, el entrebastidores de una historia que pronto se revelaría. La transformación personal, un cambio de mentalidad, la necesidad de tomar decisiones. El viaje hacia la verdad apenas comenzaba. La verdad oculta, a punto de ser desvelada. El peso de la responsabilidad, la incertidumbre del futuro. Aprehensión, miedo, incertidumbre. La búsqueda de la cartera, un momento crucial. La necesidad de encontrar documentos, tarjetas, todo lo que pudiera ayudarnos. La tensión, a cada instante. ¿Qué encontraríamos allí? ¿Qué secretos se escondían? Curiosidad, ansiedad, expectación, todo se mezclaba, creando una atmósfera de suspense. Ese objeto aparentemente simple se convirtió en el centro de atención. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de respuestas, la necesidad de comprender qué estaba sucediendo, el impacto del descubrimiento, la transformación de mi vida, el largo y arduo viaje apenas comenzaba. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. La búsqueda de la cartera, un momento de suspense, un punto de inflexión. El objeto que guardaba los secretos, las respuestas, la verdad, la banda sonora creciente, el corazón acelerado. Con cada cajón abierto, cada bolsillo hurgado, la expectación aumentaba. Ansiedad, curiosidad, miedo. Todo se mezclaba, creando una atmósfera de tensión. La búsqueda incesante de algo esencial. La necesidad de encontrar los documentos, las tarjetas, todo lo que pudiera ayudarnos en ese momento de fragilidad. La verdad oculta, acechando en las sombras, a punto de ser revelada. La transformación de mi vida, el cambio de mentalidad, la necesidad de tomar decisiones difíciles. El viaje hacia la verdad apenas comenzaba. La búsqueda de la billetera, un momento de suma importancia. La búsqueda de la verdad, el impacto del descubrimiento. El largo y arduo viaje apenas comenzaba. La búsqueda incansable de respuestas, la necesidad de comprender qué estaba sucediendo. Ese objeto aparentemente simple albergaba un misterio que pronto se desvelaría. Con cada paso, cada segundo, la anticipación crecía. ¿Qué encontraríamos allí? ¿Qué revelaciones nos aguardaban? La búsqueda, la tensión, la curiosidad. ¿Qué contenía la cartera? ¿Qué secretos se escondían en su interior? El impacto del descubrimiento, la transformación, el viaje, la verdad, el misterio, la vida. Con cada instante que pasaba, la expectación crecía. Con cada objeto que se volvía del revés, la curiosidad se intensificaba. Con cada detalle, la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La búsqueda de la cartera, un momento crucial, el punto de partida de una nueva etapa,
la historia tras bambalinas que pronto se revelaría, la transformación personal, el cambio de mentalidad, la necesidad de tomar decisiones. El viaje hacia la verdad apenas comenzaba. La verdad oculta, a punto de ser desvelada. El peso de la responsabilidad, la incertidumbre del futuro. Comenta a continuación. ¿Emocionado? Ese momento, la respiración contenida, la billetera finalmente en mis manos, la ansiedad, la curiosidad, la expectativa. Y entonces sucedió la revelación, la imagen, la foto, la conmoción, la sorpresa. El mundo se detuvo. Al abrir la billetera vi algo que me paralizó, que me dejó sin palabras. Una foto, una familia, que no era la nuestra. El tiempo se contrajo. Mis latidos resonaron en el silencio. La verdad, allí, impresa en una imagen. Una familia, otra familia. El misterio, ahora, parcialmente revelado. El entre bastidores de una doble vida, de secretos ocultos. La transformación de ese instante cambiaría mi existencia para siempre. El dramático efecto de sonido, marcando el momento de la revelación. El primer plano de la imagen, el enfoque en la foto, las sonrisas, los rostros, la felicidad y la comprensión. Esa no era mi familia. El impacto fue inmediato. La conmoción, la sorpresa, la incredulidad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué significaba? El suspenso, la necesidad de saber más, la mente trabajando a toda velocidad, tratando de comprender qué estaba sucediendo. El viaje hacia la verdad ahora cobraba nuevo impulso. Había que tomar decisiones. La mentira, revelada. La verdad oculta, expuesta. La transformación, inevitable. La foto, el centro de atención. El primer plano, los detalles, las caras sonrientes. La sorpresa, la conmoción, el desconcierto. Una familia, otra familia. El misterio, ahora más evidente. La necesidad de respuestas, la búsqueda incesante de la verdad, con cada detalle, cada línea, cada expresión, la certeza de que algo extraordinario se escondía tras esa imagen. La transformación, el cambio, la adaptación, el largo y arduo viaje apenas comenzaba. Las decisiones, cruciales. La verdad, liberadora. El impacto, profundo. La mente, acelerada, intentando procesar la información. ¿Qué significaba todo aquello? La imagen, la foto, la conmoción, el descubrimiento inesperado, la revelación inicial, el dramático efecto de sonido marcando el momento, la sorpresa, la incredulidad, el desconcierto, una familia que no era la nuestra, ese instante, grabado para siempre en la memoria, la necesidad de comprender, de saber, el misterio, la intriga, el final en suspenso, la mente en busca de respuestas, el viaje hacia la verdad, la búsqueda incansable para desentrañar el enigma, el impacto, la transformación, el cambio, las decisiones que debían tomarse, el entre bastidores de una historia que pronto sería revelada, la verdad, oculta durante tanto tiempo, finalmente expuesta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. La foto, la imagen que lo cambió todo, la conmoción, la sorpresa, la incredulidad, esa sonrisa, esos rostros, una familia que no era la mía, el dramático efecto de sonido intensificando la emoción, el primer plano, los detalles, las expresiones, la verdad impresa en una fotografía, la revelación inicial, el misterio, la intriga, el final en suspenso, la necesidad de comprender, de saber, la mente, acelerada, intentando procesar la información, la transformación, el cambio, la adaptación, el viaje hacia la verdad, la búsqueda incesante para desentrañar el enigma, la foto, el centro de atención, el primer plano, los detalles, las expresiones, la sorpresa, la conmoción, el desconcierto, una familia, otra familia, el misterio, ahora más evidente, la necesidad de respuestas, la búsqueda incesante de la verdad, con cada detalle, cada línea, cada expresión, la certeza de que algo extraordinario yacía tras esa imagen, la transformación, el cambio, la adaptación. El largo y arduo viaje apenas comenzaba. Las decisiones cruciales, la verdad, liberadora, el impacto, profundo, la mente, acelerada, intentando procesar la información. ¿Qué significaba todo aquello? La imagen,
el impacto, la sorpresa, el efecto de sonido, la revelación, la familia, la mentira, la verdad, el misterio, el viaje, la transformación, el impacto, las decisiones, tras bambalinas, la vida, la foto, el final en suspenso, la necesidad de comprender, la búsqueda incesante de respuestas. Con cada detalle, la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Con cada segundo, la expectativa crecía. Con cada instante, la vida cambiaba. La verdad oculta, finalmente revelada. El peso del descubrimiento, la incertidumbre del futuro. Comenta abajo, sin palabras. El mundo se derrumbaba. Mi mente era un torbellino. Confusión, conmoción, incredulidad, expresiones faciales, gestos, intentando procesar, comprender. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes eran esas personas? Mi padre. ¿Tenía mi padre otra familia? Emoción pura, empatía, identificación. ¿Qué haríamos en el lugar del narrador? La transformación interna inmediata, el impacto inicial, abrumador, el viaje, ahora, con una nueva dirección, un nuevo desafío. La verdad oculta, parcialmente revelada, las decisiones que debía tomar, el entre bastidores de una vida que creía conocer, confusión, desconcierto, asombro, expresiones faciales, gestos, intentando comprender qué estaba pasando, conmoción, incredulidad. Mi mundo se derrumbaba, la necesidad de respuestas, la búsqueda de la verdad. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo podía mi padre tener otra familia? Emoción, dolor, ira, todo mezclado. Identificación, empatía. ¿Qué haríamos en su lugar? La transformación, el impacto, el viaje, la verdad oculta, revelada en fragmentos, las decisiones inevitables, el entre bastidores de una historia que jamás podría haber imaginado, el rostro, los ojos, la boca, las expresiones, los gestos, el lenguaje corporal, la confusión, la conmoción, la incredulidad, la reacción inicial, el impacto inmediato. Mi mundo se derrumbó, las preguntas, las dudas, el cuestionamiento. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes eran esas personas? Mi padre. ¿Tenía mi padre otra familia? La emoción, el dolor, la sorpresa, todo se mezclaba, creando una atmósfera de suspenso. La empatía, la identificación. ¿Qué haríamos en su lugar? La transformación, el cambio, la adaptación, el viaje, ahora, con un nuevo desafío. Las decisiones que debían tomarse. El detrás de escena de una historia que pronto sería revelada. La verdad, oculta durante tanto tiempo, finalmente expuesta. La reacción, el impacto inicial, la conmoción, las expresiones faciales, los gestos, la confusión, la incredulidad. Mi mundo se derrumbó. Las preguntas, las dudas, el cuestionamiento. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Mi padre? ¿Tenía mi padre otra familia? La emoción, el dolor, la sorpresa, todo se mezclaba, creando una atmósfera de suspenso. La empatía, la identificación. ¿Qué haríamos en su lugar? La transformación, el cambio, la adaptación. El viaje, ahora, con un nuevo desafío. Las decisiones que debía tomar. El entre bastidores de una historia que pronto sería revelada. La verdad, oculta durante tanto tiempo, finalmente expuesta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. El mundo se desmoronaba, la mente se desmoronaba, la confusión, la conmoción, la incredulidad se reflejaban en sus rostros. Expresiones faciales, gestos, lenguaje corporal, intentando comprender qué estaba pasando. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes eran esas personas? Mi padre. ¿Tenía mi padre otra familia? La emoción, el dolor, la sorpresa, la empatía, la identificación. ¿Qué haríamos en su lugar? La transformación, el impacto, el viaje, la verdad oculta, revelada en fragmentos, las decisiones que debían tomarse, la historia tras bambalinas de algo que jamás podría haber imaginado, la reacción inmediata, el impacto inicial, la foto, la imagen, la conmoción, la confusión, la incredulidad, el desconcierto. Mi mundo se derrumbó. Las preguntas, las dudas, el cuestionamiento. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes eran esas personas? Mi padre. ¿Tenía mi padre otra familia? La emoción, el dolor, la sorpresa, la empatía, la identificación. ¿Qué haríamos en su lugar? La transformación, el cambio, la adaptación, el viaje, ahora, con un nuevo desafío.
las decisiones que debía tomar, el entrebastidores de una historia que pronto se revelaría, la verdad, oculta durante tanto tiempo, finalmente expuesta, confusión, conmoción, incredulidad, expresiones, gestos, lenguaje corporal, la reacción, el impacto, el viaje, emoción, empatía, identificación, verdad, mentiras, misterio, vida, familia, transformación, decisiones, momentos tras bambalinas, revelaciones, la foto, la imagen, el impacto, qué hacer, cómo reaccionar, el mundo colapsando, las preguntas, las dudas, el cuestionamiento. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes eran esas personas? Mi padre. ¿Tenía mi padre otra familia? Emoción, dolor, sorpresa, empatía, identificación. ¿Qué haríamos en su lugar? Transformación, cambio, adaptación. El viaje, ahora con un nuevo desafío. Las decisiones que debían tomarse. El detrás de escena de una historia que pronto sería revelada. Comenta a continuación, sin reacción, la búsqueda, la investigación, la necesidad de comprender, la búsqueda de respuestas, objetos, cartas, conversaciones, cada detalle, una nueva pieza del rompecabezas. El laberinto de secretos se extendía, el misterio, la curiosidad, el suspenso. Con cada pista encontrada, con cada revelación, crecía el deseo de desentrañar el enigma, la transformación personal, el cambio de mentalidad, las decisiones que había que tomar, el entretelón de una doble vida, el viaje en busca de la verdad, la búsqueda incesante, los objetos, las cartas, las conversaciones, los amigos, los vecinos, los familiares, cada persona, un posible vínculo, una posible respuesta, las escenas de suspense, la banda sonora, la anticipación, el misterio, la curiosidad, el deseo de resolver el enigma. Con cada descubrimiento, cada detalle, cada pista, la verdad se acercaba, el laberinto de secretos, cada vez más complejo, la transformación, el cambio, la adaptación, el viaje ahora con un nuevo objetivo, la búsqueda de respuestas, la investigación, la necesidad de comprender, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, los objetos, las cartas, las conversaciones, la búsqueda de pistas, las escenas de suspense, la curiosidad, el misterio, el deseo de resolver el enigma, la narrativa que lleva al espectador por un camino tortuoso, lleno de sorpresas, el laberinto de secretos que se revela gradualmente, la transformación, el cambio, el viaje, la verdad oculta, a punto de ser desvelada, las decisiones que debían tomarse, los sucesos tras bambalinas ahora revelados, el impacto, la emoción, la incredulidad, todo se funde, creando una atmósfera de suspense y expectación, la investigación, la búsqueda de respuestas, la necesidad de comprender, los objetos, las cartas, las conversaciones, el narrador, buscando pistas, desentrañando el misterio, las escenas de suspense, la banda sonora, la anticipación, la curiosidad, el misterio, el deseo de resolver el enigma, con cada detalle, cada descubrimiento, cada pista, la verdad se acercaba, el laberinto de secretos, cada vez más complejo, la transformación, el cambio, la adaptación, el viaje, ahora con un nuevo objetivo, la búsqueda de respuestas, la investigación, la necesidad de comprender, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, la búsqueda de respuestas, la investigación, el laberinto de secretos, los objetos, las cartas, las conversaciones, las pistas, los detalles, las revelaciones, la curiosidad, el misterio, el suspenso, el deseo de desentrañar el enigma, el narrador, en busca de la verdad, las escenas de suspenso, la banda sonora, la anticipación, la transformación, el cambio, la adaptación, el viaje, ahora con un nuevo desafío, la búsqueda de respuestas, la investigación, la necesidad de comprender, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, las decisiones que debían tomarse, los eventos tras bambalinas, ahora revelados, la verdad oculta, a punto de ser desvelada, la búsqueda incesante, las pistas, los objetos, las cartas, las conversaciones, las entrevistas, los encuentros, cada detalle, una pieza del rompecabezas,
el laberinto de secretos revelándose lentamente, la transformación personal, el cambio de mentalidad, la necesidad de tomar decisiones. El viaje hacia la verdad apenas comenzaba, la verdad oculta, a punto de ser desvelada, la curiosidad, el misterio, el deseo de desentrañar el enigma, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, las decisiones cruciales, la verdad liberadora, el profundo impacto, la mente, acelerada, intentando procesar la información. ¿Qué significaba todo aquello? La investigación, la búsqueda, las respuestas, el laberinto, los secretos, el misterio, los objetos, las cartas, las conversaciones, las pistas, los detalles, las revelaciones, la transformación, el cambio, el viaje, el impacto, las decisiones, los momentos entre bastidores, la curiosidad, el suspenso, el deseo de comprender, la verdad oculta, la mentira revelada, la búsqueda incesante, con cada paso, con cada descubrimiento, la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Con cada segundo, la expectativa crecía. Con cada instante, la vida cambiaba. El peso del descubrimiento, la incertidumbre del futuro. Comenta abajo. Investigando. Poco a poco, la verdad empezó a revelarse. Las piezas del rompecabezas encajaron. Retrospectivas, fotos antiguas, recursos visuales, revelando los detalles. Años de mentiras, una doble vida, un secreto guardado bajo llave. Poco a poco, la historia se desplegó, mostrando la complejidad de la situación. Poco a poco, el impacto del descubrimiento transformó el presente. Poco a poco, los detonantes. Intriga, emoción, conmoción, la revelación de información importante. El viaje en busca de la verdad, cada vez más intenso. Retrospectivas, fotos antiguas, recursos visuales, revelando los detalles, mostrando lo que ocurre tras bambalinas. Años de mentiras, una doble vida, un secreto guardado bajo llave. Poco a poco, la verdad se revela, transformándolo todo. La intriga, la emoción, la conmoción, la revelación de información importante. Con cada detalle revelado, con cada imagen mostrada, la sorpresa, la incredulidad, la búsqueda de respuestas, la investigación, la necesidad de comprender, la transformación, el cambio, la adaptación, el viaje hacia la verdad, ahora con más fuerza, la búsqueda incesante de respuestas, la necesidad de comprender. Poco a poco, la verdad emerge. Años de mentiras, una doble vida, un secreto guardado, los flashbacks, las fotos, los recursos visuales, detalles revelados, información importante, la intriga, la emoción, la conmoción, el viaje, la transformación, la verdad. Poco a poco, las piezas del rompecabezas encajan. Con cada imagen, cada escena, cada palabra, la historia se despliega. Con cada momento, las emociones se desbordan. Con cada detalle, la transformación, el cambio, la búsqueda, la investigación, la revelación. Poco a poco, la verdad, la necesidad de comprender, de aceptar, la doble vida, el secreto guardado, el impacto, el viaje, las decisiones que hay que tomar, los detalles, las imágenes. La verdad se revela lentamente, los flashbacks, las fotos antiguas, los años de mentiras, la doble vida, el secreto guardado bajo llave, la intriga, la emoción, la conmoción, la revelación de información importante, el viaje, la búsqueda, la transformación, la necesidad de comprender, de aceptar. Con cada detalle, la historia se despliega. Con cada imagen, se revela la verdad. Con cada momento, la emoción, la sorpresa, la incredulidad, los detonantes, la curiosidad, el deseo de saber más, las decisiones, las consecuencias, la vida, todo cambia con cada revelación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. La verdad se revela lentamente. Los detalles, las imágenes, los flashbacks, años de mentiras, una doble vida, un secreto guardado bajo llave, la intriga, la emoción, la conmoción, la revelación de información importante. Los recursos visuales revelan lo que ocurre tras bambalinas. Con cada escena, cada foto, cada detalle, la historia se despliega. La transformación, el cambio, el viaje,
la búsqueda de respuestas, la investigación, la necesidad de comprender, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, las decisiones que se debieron tomar, lo que ocurre tras bambalinas, ahora revelado, la verdad oculta, a punto de ser desvelada, los detalles, las imágenes, los flashbacks, las fotos. Poco a poco, la verdad se revela. Años de mentiras, una doble vida, un secreto, guardado bajo llave. La intriga, la emoción, la conmoción. Con cada detalle, la historia se desvela. Con cada imagen se revela la verdad. Con cada momento, la emoción, la sorpresa, la incredulidad, los detonantes, la curiosidad, el deseo de saber más, las decisiones, las consecuencias, la vida. Todo cambia con cada revelación. Poco a poco, la verdad emerge. Los detalles, las fotos, los flashbacks, la doble vida, el secreto guardado, la intriga, la emoción, el impacto, el viaje, la transformación, las decisiones. Con cada imagen, la historia se desvela. Con cada palabra, la verdad se revela. Los detalles, las fotos, los recursos visuales, la intriga, la emoción, el impacto. Con cada detalle, la historia se revela. Con cada imagen, la verdad se muestra. Con cada momento, la emoción, la sorpresa, la incredulidad, los detonantes, la curiosidad, el deseo de saber más, las decisiones, las consecuencias, la vida. Todo cambia con cada revelación. Comenta abajo, revelaciones. El momento de la confrontación, el encuentro, ese momento, ese instante, la tensión palpable, emociones crudas, el encuentro con quienes, hasta entonces, eran completos desconocidos, la curiosidad, el drama, la expectación. Si es posible, muestre el encuentro, el intercambio de miradas, las palabras, la transformación, el cambio, el viaje, la verdad revelada, las decisiones tomadas, el entrebastidores de una doble vida, el impacto, la conmoción, la sorpresa, la búsqueda de respuestas, la investigación, la necesidad de comprender. Si es posible, muestre el encuentro, el enfrentamiento, la otra familia, la tensión, la emoción, el drama, la mirada, las palabras, el intercambio de sentimientos, la curiosidad, la expectativa. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Las decisiones, las consecuencias, la transformación, el cambio, el viaje, la búsqueda de la verdad, la investigación, la necesidad de comprender, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, los detonantes, curiosidad, drama, expectativa, emoción pura, lo que ocurre tras bambalinas ahora revelado, la vida en su complejidad, el enfrentamiento, el encuentro, la otra familia, la tensión palpable, las emociones intensas, la curiosidad, el drama, la anticipación. Si es posible, muestre el encuentro, el intercambio de miradas, las palabras. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Las decisiones, las consecuencias, la transformación, el cambio, el viaje, la búsqueda de la verdad, la investigación, la necesidad de comprender, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, los detonantes, curiosidad, drama, anticipación, emociones intensas, los eventos tras bambalinas ahora revelados, la vida en su complejidad, el encuentro, el enfrentamiento, la otra familia, la tensión, la emoción, el drama. Si es posible, muestre el encuentro, el intercambio de miradas, las palabras, la curiosidad, la expectación. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Las decisiones, las consecuencias, la transformación, el cambio, el viaje, la búsqueda de la verdad, la investigación, la necesidad de comprender, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, los detonantes, curiosidad, drama, expectación, emoción pura, lo que ocurre tras bambalinas, ahora revelado, la vida en su complejidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, el momento de la confrontación, el encuentro, la otra familia, la tensión palpable, las emociones a flor de piel. Si es posible, muestren el encuentro, el intercambio de miradas, las palabras, la curiosidad, el drama, la anticipación. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Las decisiones, las consecuencias, la transformación, el cambio, el viaje, la búsqueda de la verdad, la investigación, la necesidad de comprender,
el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, los detonantes, curiosidad, drama, anticipación, emoción en estado puro, los eventos tras bambalinas, ahora revelados, la vida en su complejidad, la confrontación, el encuentro, la otra familia, la tensión, la emoción, el drama, el intercambio de miradas, las palabras, la curiosidad, la expectativa, las decisiones, las consecuencias, la transformación, el cambio, el viaje, la búsqueda de la verdad, la investigación, la necesidad de comprender, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, los detonantes, la curiosidad, el drama, la expectativa, emoción pura, lo que ocurre tras bambalinas, ahora revelado, la vida en su complejidad. Si es posible, muestre el encuentro, el enfrentamiento, el encuentro, la otra familia, la tensión, la emoción, el drama, el intercambio de miradas, las palabras, la curiosidad, la expectativa, las decisiones, las consecuencias, la transformación, el cambio, el viaje, la búsqueda de la verdad, la investigación, la necesidad de comprender, el impacto del descubrimiento, la revelación inicial, los detonantes, la curiosidad, el drama, la expectativa, emoción en estado puro, lo que ocurre tras bambalinas ahora revelado, la vida en su complejidad, la búsqueda de respuestas, la investigación, la necesidad de comprender, la mentira, la verdad, el misterio, el drama, la emoción. Comenta abajo, confrontación, reflexión, silencio, aceptación, perdón. La vida nos juega malas pasadas, la verdad duele, pero al final aprendemos a perdonar, a aceptar, a seguir adelante. Imágenes del narrador reflexionando en silencio, o quizás hablando de lo sucedido, el viaje, la transformación, la mentalidad, las decisiones, el impacto, el detrás de escena, las revelaciones, la emoción, la empatía, la esperanza, el mensaje final. La vida nos juega malas pasadas. La verdad duele, pero al final aprendemos a perdonar, a aceptar, a seguir adelante. Imágenes del narrador reflexionando, en silencio o conversando. Empatía, esperanza, reflexión, el mensaje final, transformación, el viaje, la mentalidad, decisiones, revelaciones, impacto, perdón, aceptación, superación, el detrás de escena de una historia, reflexión, silencio, emoción, qué aprendimos, cómo avanzamos, reflexión, silencio, conversación, imágenes. Del narrador reflexionando, la vida nos juega malas pasadas, la verdad duele, pero al final aprendemos a perdonar, a aceptar, a seguir adelante. Empatía, esperanza, reflexión, el mensaje final, transformación, el viaje, la mentalidad, decisiones, revelaciones, impacto, perdón, aceptación, superación, el detrás de escena de una historia, reflexión, silencio, emoción, qué aprendimos, cómo avanzamos, la vida, las piezas, la verdad, el dolor, perdón, aceptación, el futuro, imágenes, reflexión, conversación, empatía, esperanza, el mensaje final, transformación, el viaje, la mentalidad, decisiones, revelaciones, impacto, tras bambalinas, silencio, emoción. El viaje continúa, la vida continúa. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo avanzamos? Reflexión, perdón, aceptación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Reflexión, perdón, aceptación, la vida, las piezas, la verdad, el dolor, el viaje, la transformación, la mentalidad, las decisiones, las revelaciones, el impacto, el detrás de escena, el silencio, la emoción, empatía, esperanza, el mensaje final, imágenes del narrador reflexionando, en silencio o conversando, reflexión, conversación, silencio. La vida continúa y aprendemos a perdonar, a aceptar, a seguir adelante. El viaje continúa, la vida, las piezas, la verdad, el dolor, perdón, aceptación, el futuro, imágenes, reflexión, conversación, empatía, esperanza, el mensaje final, transformación, el viaje, la mentalidad, decisiones, revelaciones, impacto, tras, bambalinas, silencio, emoción. El viaje continúa, la vida continúa. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo avanzamos? Reflexión, perdón, aceptación,
reflexión, perdón, aceptación, la vida, las piezas, la verdad, el dolor, perdón, aceptación, el futuro, imágenes, reflexión, conversación, empatía, esperanza, el mensaje final, transformación, el viaje, la mentalidad, decisiones, revelaciones, impacto, tras bambalinas, silencio, emoción. El viaje continúa, la vida continúa. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo? ¿Avanzamos? Reflexión, perdón, aceptación. Comenta abajo. Reflexión, vida, una caja de sorpresas, la historia de mi padre, una lección, un mensaje, regreso a la escena inicial, un momento de paz. No importa cuánto creamos conocer a alguien, siempre hay algo que descubrir y que amar. La emoción, la reflexión, el ánimo, la transformación, el viaje, la mentalidad, las decisiones, las revelaciones, el impacto, el trasfondo de una vida, el amor, el perdón, la aceptación. El ciclo se cierra, el viaje continúa. La vida es una caja de sorpresas, la historia de mi padre, la lección, el mensaje, volviendo a la escena inicial o mostrando al narrador en un momento de paz. No importa cuánto creamos conocer a alguien, siempre hay algo que descubrir y que amar. La emoción, la reflexión, el ánimo, la transformación, el viaje, la mentalidad, las decisiones, las revelaciones, el impacto. Tras bambalinas, amor, perdón, aceptación. El viaje continúa. El ciclo se cierra. La vida continúa. La vida, la cajita, las sorpresas, la historia, la lección, el mensaje, el ánimo, el regreso a la escena inicial, el momento de paz, la emoción, la reflexión. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos llevamos? La transformación, el viaje, la mentalidad, las decisiones, las revelaciones, el impacto. Tras bambalinas, amor, perdón, aceptación. El viaje continúa. El ciclo se cierra. La vida continúa. Vida, sorpresas, historia, lecciones, mensajes, ánimo, amor, perdón, retorno, paz, emoción, reflexión, transformación, el camino, mentalidad, decisiones, revelaciones, impacto, tras bambalinas. La vida es una caja de sorpresas, y la historia de mi padre me enseñó que, por mucho que creamos conocer a alguien, siempre hay algo por descubrir y por amar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. La vida, una caja de sorpresas, la historia de mi padre, la lección, el mensaje, el aliento, el regreso a la escena inicial, el momento de paz. No importa cuánto creamos conocer a alguien, siempre hay algo que descubrir y que amar. La emoción, la reflexión, la transformación, el viaje, la mentalidad, las decisiones, las revelaciones, el impacto, los momentos entre bastidores, el amor, el perdón, la aceptación. El viaje continúa, el ciclo se cierra, la vida continúa. Vida, sorpresas, historia, lecciones, mensajes, ánimo, amor, perdón, retorno, paz, emoción, reflexión, transformación, el viaje, mentalidad, decisiones, revelaciones, impacto, tras bambalinas. La vida es una caja de sorpresas, y la historia de mi padre me enseñó que, por mucho que creamos conocer a alguien, siempre hay algo por descubrir y por amar. El viaje continúa, el ciclo se cierra, la vida continúa. Vida, sorpresas, historia, lecciones, mensajes, ánimo, amor, perdón, aceptación, regreso, paz, emoción, reflexión, transformación, el viaje, mentalidad, decisiones, revelaciones, impacto. Tras bambalinas, la vida es una caja de sorpresas, y la historia de mi padre me enseñó que, por mucho que creamos conocer a alguien, siempre hay algo por descubrir y por amar. El viaje continúa, el ciclo se cierra, la vida continúa. Comenta abajo, lecciones. Así que la vida, esta cajita de sorpresas, ¿verdad? La historia de mi padre me enseñó que, al final, siempre encontramos algo nuevo que descubrir, que amar. Y, ya sabes, si has llegado hasta aquí, hasta el final de este viaje, quiero darte las gracias de corazón. Si este vídeo te conmovió, si te pareció lógico, deja un "estoy contigo hasta el final" en los comentarios. Y para que no te pierdas los próximos vídeos, los que complementan todo lo que hemos hablado aquí, suscríbete al canal, porque viene un montón de cosas geniales. Y, por supuesto, si disfrutaste del intercambio, dale a me gusta
para demostrarnos que esta conexión que creamos aquí valió la pena. Hay un vídeo aquí que complementa este tema. Haz clic y sigue conmigo allí.